La copa de cristal se hizo añicos contra el piso de madera, el líquido rojo extendiéndose sobre el roble como la sangre de una herida fresca. Pero eso no fue lo que se rompió. Era el vino que había estado en mi cara 3 segundos antes, goteando de mi cabello, manchando mi camisa blanca, ardiendo en mis ojos. El padre de mi esposa, Ricardo Montoya, estaba de pie a la cabeza de su mesa de comedor con una copa vacía en la mano y puro desprecio en sus ojos. La hermana menor de mi esposa, Jimena, se reía tan fuerte que tuvo que agarrarse al borde de la mesa para apoyarse. Gracias, papá, logró decir Jimena entre jadeos. Quizá eso le enseñe algo de respeto. Cerdo asqueroso. Sentí mis manos agarrar la silla debajo de mí. Toda la familia Montoya estaba observando. Mi esposa, Isabela, estaba sentada congelada a mi lado, su rostro ilegible. Su madre, Patricia, tenía la mano sobre la boca, pero no podía decir si era por conmoción o por diversión reprimida. Su hermano Tiago miraba su plato como si quisiera desaparecer. Y Ricardo, él seguía allí de pie, con el pecho hinchado como si acabara de hacer algo heroico. Me levanté lentamente. La sala quedó en silencio, excepto por las risas menguantes de Jimena. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Mis dedos estaban firmes a pesar de la rabia que corría por mis venas. Me desplacé hasta un contacto que nunca pensé que usaría en una cena familiar y presioné llamar. Dávila, dije cuando se conectó la línea. Es la hora. Ejecuta todo lo que discutimos. Colgué. La sala estaba en un silencio sepulcral ahora. Incluso Jimena había dejado de reír. No tenían idea de con quién estaban tratando. No tenían idea de lo que había construido, de lo que controlaba o de lo que estaba a punto de quitarles. Pero estaban a punto de descubrirlo. Mi nombre es Mateo Vargas. Tengo 42 años y hasta esa cena de Nochevieja, la mayoría de la gente me habría descrito como un hombre tranquilo y modesto que trabajaba en finanzas. Lo que no sabían era que tranquilo no significa débil y modesto no significa impotente. Había pasado los últimos 15 años construyendo algo más grande de lo que la familia Montoya podía comprender. Y había pasado los últimos 6 meses preparándome para este preciso momento. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo se desarrolla todo, asegúrate de darle al botón de suscribir ahora mismo. Deja un comentario abajo diciéndome qué habrías hecho en esta situación. Y revienta ese botón de me gusta, porque esta historia está a punto de volverse absolutamente salvaje. Créeme, no querrás perderte lo que sucede a continuación. Los Montoya nunca me habían respetado. No desde el día en que me casé con Isabela hace 8 años. Para ellos, yo era el yerno que no provenía de dinero de abolengo, que no tenía el pedigrí correcto, que no pertenecía a su mundo de clubes de campo y galas benéficas. Ricardo había hecho su fortuna en bienes raíces comerciales en los años 80, comprando propiedades cuando eran baratas, desarrollándolas y surfeando la ola de la renovación urbana. Se consideraba un hombre hecho a sí mismo, lo que hacía su desdén por mí particularmente irónico. Mateo trabaja en finanzas, le decía a la gente en las fiestas, poniendo el énfasis justo en la palabra para que sonara sucio. Algún tipo de cosa de inversión. Realmente no entiendo lo que hace. La verdad era que Ricardo entendía perfectamente bien lo que yo hacía. Simplemente no podía soportar que me hubiera vuelto más exitoso que él sin su ayuda. Dirigía un fondo de capital privado que se especializaba en activos en dificultades, propiedades comerciales que estaban fracasando, empresas al borde de la quiebra, desarrollos que no podían asegurar financiamiento. Los compraba por centavos de dólar, los reestructuraba y los convertía en rentables o los vendía por ganancias sustanciales. Mi fondo gestionaba más de 300 millones de dólares, y mi patrimonio neto personal rondaba los 70 millones. Pero los Montoya no sabían nada de esto. Para ellos, yo solo era Mateo, el tipo tranquilo que asentía cortésmente a las historias de Ricardo y nunca discutía cuando él criticaba mis elecciones de carrera. Isabela lo sabía, por supuesto. Había visto los extractos bancarios, firmado las declaraciones de impuestos, pero nunca había corregido las suposiciones de su familia sobre mi éxito. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. El problema comenzó de a poco. Ricardo hacía bromas sobre mi ropa en las reuniones familiares. Mateo, ¿compraste ese traje en unos grandes almacenes?
Tiago hablaba de su bufete de abogados de una manera que implicaba que mi trabajo era de alguna manera menos legítimo. Patricia preguntaba cuando planeábamos comprar una casa más grande, como si nuestra casa de 4 dormitorios no fuera suficiente. Y Jimena, ella era la peor de todas. Se había casado con un gestor de fondos de cobertura llamado Braulio Cortez, quien se encargaba de discutir la estructura de sus bonos en cada cena familiar. La firma de Braulio proyecta rendimientos del 30% este año, decía Jimena, mirándome directamente. ¿Qué tipo de rendimientos obtiene tu fondito, Mateo? Yo sonreía cortésmente y cambiaba de tema. Que pensaran lo que quisieran. Mi fondo había promediado un 42% de rendimiento durante la última década, pero no tenía sentido corregir sus suposiciones. Había aprendido al principio de mi matrimonio que a los Montoya no les interesaban los hechos que contradecían su narrativa. Isabela había sido diferente cuando nos conocimos. Trabajaba como curadora en una galería de arte contemporáneo, apasionada por su carrera, decidida a dejar su propia huella fuera de la influencia de su familia. Me enamoré de su independencia, de su agudo ingenio, de la forma en que podía discutir desde el expresionismo abstracto hasta la economía del comportamiento. Pero lentamente, año tras año, volvió a la órbita de su familia, comenzó a ir a más eventos familiares de los Montoya, comenzó a adoptar sus actitudes, comenzó a mirarme de la misma manera que ellos me miraban. 6 meses antes de esa cena de Año Nuevo, algo cambió. Isabela empezó a atender llamadas telefónicas en otras habitaciones, a ir a reuniones del club de lectura que duraban hasta la medianoche. Empezó a hacerse las uñas y a teñirse el pelo con una frecuencia que parecía excesiva incluso para sus estándares. No soy estúpido. Conozco las señales. Así que hice lo que cualquier hombre inteligente haría. Contraté a un investigador privado. Su nombre era Marco Flores, exagente del FBI que ahora dirigía su propia firma de investigación discreta. En 2 semanas, lo tenía todo. Fotografías, vídeos, registros telefónicos, mensajes de texto. Isabela estaba teniendo una aventura con Javier Solís, el dueño de una galería que la había estado persiguiendo durante más de un año. Se habían estado reuniendo en su loft del centro 3 veces por semana. Los mensajes entre ellos eran explícitos, detallados y llenos de burlas hacia mí. Mateo no tiene ni idea, decía un mensaje. Es tan ingenuo. Simplemente se sienta allí con sus hojas de cálculo y su pequeña vida tranquila. Otro cortó más profundo. Es exactamente lo que dijo mi padre. Un don nadie que pretende ser alguien. Me senté en mi oficina leyendo esos mensajes, sintiendo que algo frío y duro se asentaba en mi pecho. No era exactamente desamor, sino más bien claridad. La mujer con la que me había casado ya no existía, si es que alguna vez existió. Lo que quedaba era una Montoya que se había casado por debajo de su estatus y ahora buscaba una mejora. Fue entonces cuando empecé a planificar. El imperio de bienes raíces comerciales de Ricardo Montoya no era tan sólido como parecía. Lo sabía porque había estado siguiendo sus propiedades durante años, no porque estuviera planeando algo, sino porque eso es lo que hacía profesionalmente. Analizaba los mercados de bienes raíces comerciales, identificaba vulnerabilidades y posicionaba mi fondo para capitalizar las oportunidades. Y la cartera de Ricardo estaba llena de vulnerabilidades. Poseía 12 propiedades en el área metropolitana, en su mayoría edificios comerciales antiguos que había comprado décadas atrás. 3 de ellos tenían hipotecas que vencían en el próximo año, según las valoraciones actuales del mercado, tendría problemas para refinanciar. Otros 2 estaban significativamente infraocupados, probablemente perdiendo dinero cada mes. Y su propiedad insignia, la Torre Montoya en el centro, tenía un inquilino principal cuyo contrato de arrendamiento expiraba en 6 meses. Pasé los siguientes meses posicionando mis piezas en silencio. Me acerqué al inquilino más grande de Ricardo a través de un tercero y les ofrecí mejores condiciones en un edificio propiedad de mi fondo. Aceptaron de inmediato. Contacté a los bancos que tenían sus hipotecas y expresé interés en comprar las notas con un descuento si Ricardo incumplía. Y comencé a acumular información sobre cada activo de la familia Montoya que pude encontrar. El bufete de abogados de Tiago estaba en apuros. Era un abogado mediocre que se apoyaba en el nombre de su familia, y varios de sus principales clientes no estaban contentos con su trabajo. Lo documenté todo. El esposo de Jimena, Braulio, no era exactamente la historia de éxito que ella pretendía.
Su fondo de cobertura había tenido un rendimiento inferior al del mercado durante 3 años consecutivos, y varios inversores estaban retirando su dinero. Lo confirmé a través de mi red. Incluso Patricia tenía secretos. Había estado pidiendo dinero prestado a Ricardo para mantener una adicción a las compras que haría que a la mayoría de la gente se le salieran los ojos. Para cuando llegó la víspera de Año Nuevo, tenía una imagen completa del castillo de naipes financiero de la familia Montoya. Todo lo que necesitaba era el momento adecuado para derribarlo. La cena de Año Nuevo comenzó con normalidad. Isabela y yo llegamos a la finca de los Montoya a las 6, uniéndonos a Tiago y su esposa Melissa, Jimena y Braulio, y por supuesto, Ricardo y Patricia. La casa estaba decorada con ese buen gusto caro que el dinero puede comprar, pero que la clase debe cultivar. Cristal por todas partes, flores frescas, una cena de catering que probablemente costó más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Ricardo presidía la mesa, discutiendo su última adquisición, un centro comercial en los suburbios que, según él, sería transformador para la zona. Tiago habló de un caso en el que estaba trabajando, exagerando su papel para parecer más impresionante. Jimena y Braulio hablaron de sus recientes vacaciones en San Bartolomé, asegurándose de que todos supieran exactamente lo exclusivo que había sido su resort. Yo me senté en silencio comiendo, respondiendo cuando me hablaban, pero sin ofrecer mucho. Este era mi papel normal en estas cenas. El yerno tranquilo que no estaba del todo a la altura. Mateo, dijo Ricardo a mitad del plato principal. Estuve hablando con Guillermo Enríquez en el club la semana pasada. Mencionó que tu firma intentó comprar una de sus propiedades. Levanté la vista. Hacemos muchos intentos de adquisición. Tendría que verificar a qué propiedad te refieres. El complejo de almacenes en el Boulevard Industrial, dijo Ricardo. Guillermo dijo que le ofreciste un 30% por debajo del valor de mercado. Se sintió insultado. Sonreí cortésmente. Ofrecemos lo que vale la propiedad según nuestro análisis. Si el señor Enríquez cree que vale más, es libre de encontrar otro comprador. Ese es el problema con tu generación, dijo Ricardo, calentándose con su tema. Ningún respeto por las relaciones establecidas. Ninguna comprensión de que los negocios se construyen sobre la confianza y la reputación, no solo sobre números en una hoja de cálculo. Prefiero dejar que los números hablen por sí mismos, respondí. El rostro de Ricardo se enrojeció ligeramente. No le gustaba que le contradijeran, ni siquiera cortésmente. Los números no cuentan toda la historia, Mateo. Eso es lo que no entiendes. Guillermo Enríquez y yo hemos estado haciendo negocios durante 30 años. Hay un valor en esa relación que tus hojas de cálculo no pueden cuantificar. Podría haberle dicho que Guillermo Enríquez llevaba 3 meses de retraso en los pagos de su hipoteca y que probablemente se vería obligado a vender en el plazo de un año, probablemente a un precio aún más bajo del que le había ofrecido originalmente, pero no lo hice. Simplemente asentí y volví a mi comida. Fue entonces cuando Jimena intervino. Mateo simplemente no entiende cómo funcionan los negocios de verdad, dijo. Braulio dice que los fondos de inversión como el suyo son básicamente buitres picoteando cadáveres. Braulio se movió incómodo. Nunca había dicho algo así, al menos no en mi presencia. Pero a Jimena le encantaba poner palabras en su boca para quedar mejor. Los fondos de inversión cumplen una función importante en el mercado, dije con calma. Proporcionamos liquidez y capital a las empresas que lo necesitan. Proporcionáis explotación, dijo Jimena, envalentonada por el vino que había estado bebiendo. Compráis cosas baratas a gente desesperada y las vendéis para obtener ganancias. Eso no son negocios. Es un robo. Sentí la mano de Isabela en mi brazo, una advertencia para que lo dejara pasar. La miré, vi la expresión familiar que significaba, no hagas olas. No avergüences a la familia. Me pregunté si Javier Solís alguna vez recibía esa mirada, o si la reservaba solo para mí. Creo que deberíamos cambiar de tema, dijo Isabela en voz baja. Pero Ricardo no había terminado. No, hablemos de esto, dijo. Quiero entender la filosofía de negocio de Mateo. Ayúdame a entender cómo comprar propiedades en dificultades a precios de liquidación es algo más que aprovecharse de las desgracias de la gente. Dejé el tenedor con cuidado. ¿Preferirías que esas propiedades estuvieran vacías?
¿Preferirías que esas empresas se declararan en quiebra y despidieran a todos sus empleados? Porque esa es la alternativa. Compro activos que están fallando y los convierto en algo productivo. Salvo empleos. Creo valor donde no lo había. Creas valor para ti mismo, replicó Ricardo. No lo disfraces de caridad. Nunca afirmé que fuera caridad, dije. Son negocios, que es más de lo que puedo decir de aferrarse a propiedades que pierden dinero cada mes solo porque eres demasiado orgulloso para admitir que el mercado ha cambiado. La sala se quedó muy silenciosa. Había cruzado una línea al insinuar que el negocio de Ricardo no era tan exitoso como él afirmaba. Tiago miraba su plato. Los ojos de Jimena estaban abiertos de par en par por la sorpresa. Patricia parecía querer meterse debajo de la mesa. Ricardo se levantó lentamente. Su rostro tenía el color de la carne cruda. «¿Cómo te atreves?», dijo, su voz temblando de rabia. «¿Cómo te atreves a venir a mi casa e insultarme?». «No te estoy insultando», dije, permaneciendo sentado. «Estoy declarando un hecho. El sector inmobiliario comercial está cambiando. Los métodos que funcionaban en los 80 ya no funcionan. Necesitas adaptarte o te quedarás atrás». «Lárgate», dijo Ricardo. «Lárgate de mi casa». Fue entonces cuando Isabela tomó su decisión. En lugar de defenderme o tratar de calmar la situación, se volvió hacia mí con ojos fríos y dijo: «Mateo, quizá deberíamos irnos». «No, quizá está siendo irrazonable». «No, quizá deberíais calmaros los dos». «Solo quizá deberíamos irnos». Como si yo fuera el problema. Algo dentro de mí se cristalizó en ese momento. Me levanté, pero no caminé hacia la puerta. En cambio, caminé hacia Ricardo. Agarró la copa de vino que tenía delante, antes de que pudiera decir una palabra, me arrojó el contenido directamente a la cara. El vino tinto me golpeó como una bofetada, frío e impactante. Me entró en los ojos, en la nariz, empapó mi camisa. Jimena comenzó a reír de inmediato. Esa risa cruel y encantada que decía: «Finalmente, alguien lo puso en su lugar». Y luego vinieron esas palabras que sellaron su destino. «Gracias, papá. Quizá eso le enseñe algo de respeto, cerdo asqueroso». Sentí mis manos agarrar la silla. La rabia estaba allí, caliente e inmediata, pero debajo había algo más frío. Cálculo. Había estado planeando esto durante meses, esperando el momento adecuado. Me lo acababan de dar. Saqué mi teléfono e hice la llamada. «Dávila», dije, «es la hora. Ejecuta todo lo que discutimos». Manuel Dávila era mi abogado, uno de los mejores litigantes financieros del Estado. Nos habíamos estado preparando para este momento durante 3 meses, desde que decidí que mi matrimonio había terminado y el trato de la familia Montoya hacia mí había pasado de la mala educación a la hostilidad activa. «Mateo, ¿qué está pasando?», preguntó Isabela mientras colgaba el teléfono. Había incertidumbre en su voz ahora. Quizá la primera grieta en su armadura Montoya. «Se acabó», dije simplemente. Se acabó el ser tratado como basura por esta familia. Se acabó el ser ridiculizado y menospreciado, y se acabó lo nuestro. «¿De qué estás hablando?», exigió Ricardo. «¿A quién acabas de llamar?». «A mi abogado», dije. «A partir de este momento, estoy presentando la demanda de divorcio. Isabela puede esperar recibir los papeles mañana por la mañana. También estoy presentando una demanda civil contra ti, Ricardo, por agresión. Ese vino que arrojaste no solo fue ofensivo. Es una agresión documentada en cámara». Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Había estado grabando desde que me levanté, capturando todo, incluido a Ricardo arrojando el vino. «No puedes hacer eso», balbuceó Jimena. «Es ilegal. De hecho, en este estado, puedo grabar lo que quiera en una residencia privada si soy partícipe de la conversación. La ley es muy clara al respecto». Tiago finalmente habló. «Mateo, calmémonos todos y hablemos de esto racionalmente». «Estoy siendo racional», dije. «Probablemente por primera vez en 8 años. Dávila también está presentando mociones para congelar todos los bienes conyugales pendientes del proceso de divorcio, y está iniciando los procedimientos de ejecución hipotecaria de 3 de tus propiedades, Ricardo.
El rostro de Ricardo pasó del rojo al blanco. ¿De qué estás hablando? No eres dueño de ninguna de mis propiedades. No, pero soy dueño de las notas hipotecarias, dije. Se las compré a tus bancos hace 3 meses. Actualmente tienes 60 días de retraso en 2 de ellas y 30 días en la tercera. Podría haber negociado contigo sobre eso, pero ya no. Voy a exigir el pago inmediato de las deudas. La sala estalló. Todos hablaban a la vez, pero yo no había terminado. Tiago, tu bufete está a punto de perder la cuenta de Enríquez. Compré la propiedad de Guillermo Enríquez ayer, y ha solicitado que otro abogado se encargue de la transacción. Dados los recientes problemas de rendimiento de tu firma, sospecho que trasladará todos sus negocios a otra parte. El rostro de Tiago se puso pálido. Jimena, tal vez quieras preguntarle a Braulio sobre las solicitudes de reembolso que su fondo ha estado recibiendo. La última vez que comprobé, ha perdido alrededor del 40% de sus activos bajo gestión este trimestre. Resulta que tener un rendimiento inferior al S&P 500 durante 3 años consecutivos pone nerviosos a los inversores. Braulio parecía que iba a vomitar. Y Patricia, quizás quieras hablar con Ricardo sobre la segunda hipoteca que sacó de esta casa para cubrir tus facturas de tarjetas de crédito. Esa deuda vence en 6 meses, y dado el estado actual de su cartera, dudo que pueda refinanciar. La mano de Patricia voló a su boca, pero esta vez fue un shock genuino. Eres un monstruo, susurró Isabela. Miré a mi esposa, la mujer que había amado. La mujer que me había estado traicionando con Javier Solís durante 6 meses. No dije en voz baja. Solo soy alguien que está cansado de que gente que no es nada me trate como si no fuera nada. Caminé hacia la puerta, con el vino todavía goteando de mi cabello. En el umbral, me volví una última vez. Feliz año nuevo a todos. Espero que sea todo lo que os merecéis. Las siguientes 72 horas fueron un caos. Dávila trabajó más rápido de lo que había pensado posible, presentando todas las mociones necesarias y entregando los papeles a todos los que los necesitaban. Isabela recibió los papeles del divorcio el 1 de enero. Ricardo recibió las notificaciones de ejecución hipotecaria el 2 de enero. La firma de Tiago recibió la notificación formal de que la cuenta de Enríquez se iba el 3 de enero. Mi teléfono sonaba constantemente. Isabela llamó 16 veces el primer día, dejando mensajes que iban desde enojados a suplicantes y de nuevo a enojados. Tiago llamó, tratando de negociar algún tipo de acuerdo. Incluso Patricia llamó, llorando, pidiéndome que reconsiderara. No respondí a ninguno de ellos. No quedaba nada que decir. El informe del investigador privado sobre la aventura de Isabela fue a Dávila, quien lo incorporó en la demanda de divorcio. Bajo las leyes de nuestro estado, el adulterio afectaba la división de bienes. Isabela no se iba a llevar la mitad de todo lo que había construido. Tendría suerte si conseguía el 20%. Las propiedades de Ricardo eran otro asunto. El proceso de ejecución hipotecaria llevaría meses, pero el daño a su reputación fue inmediato. Se corrió la voz en la comunidad de bienes raíces comerciales de que Ricardo Montoya estaba sobreendeudado y enfrentaba una ejecución hipotecaria. Sus otros prestamistas comenzaron a exigir el pago de sus deudas. Sus inquilinos comenzaron a buscar otros espacios. Su imperio cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse. No sentí ninguna satisfacción en ello, solo una fría sensación de que se estaba haciendo justicia. Aproximadamente una semana después de la cena, finalmente respondí una de las llamadas de Isabela. Mateo, por favor, dijo. Su voz era ronca, como si hubiera estado llorando. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, dije. Estás destruyendo a mi familia. No, Isabela, estoy haciendo que tu familia rinda cuentas por años de tratarme como basura. Hay una diferencia. Mi padre cometió un error. Estaba borracho. No lo decía en serio. Tu padre ha estado cometiendo errores durante 8 años, dije. Cada comentario sarcástico, cada gesto despectivo. Cada vez que me trató como si no fuera lo suficientemente bueno para casarme con su hija. Esos no fueron errores. Fueron elecciones. Y ahora está viviendo con las consecuencias. ¿Y yo qué? Preguntó Isabela. ¿Qué hay de nuestro matrimonio?
Casi me reí. ¿Te refieres al matrimonio que has estado traicionando durante 6 meses? ¿El matrimonio donde dejaste que tu familia se burlara de mí y nunca me defendiste? ¿Ese matrimonio? Silencio. Se lo de Javier, dije en voz baja. Lo sé desde hace 4 meses. Tengo fotos, Isabela. Vídeos, mensajes de texto donde tú y él os reís de lo ingenuo que soy. Así que, por favor, no me hables de nuestro matrimonio como si significara algo para ti. Mateo, lo siento. Cometí un error. Estaba confundida. Javier no significa nada. Quizá no estuve de acuerdo. Pero eso solo lo empeora. Desechaste nuestro matrimonio por alguien que ni siquiera te importa. ¿Podemos intentarlo de nuevo?, preguntó Isabela. ¿Podemos ir a terapia o algo así? No dije, porque esto no se trata de Javier. Se trata de en quién te convertiste. O quizá en quién siempre fuiste. Dejaste que tu familia me tratara como basura porque en el fondo estabas de acuerdo con ellos. Pensabas que no era lo suficientemente bueno. Y cuando apareció alguien que parecía más emocionante, te lanzaste. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no me defendiste?, pregunté. En esa cena o en cualquier otro momento, ¿por qué nunca le dijiste a tu padre que se detuviera? ¿Por qué nunca le dijiste a Jimena que se callara? ¿Por qué nunca actuaste como mi esposa en lugar de como la hija de Ricardo? No tuvo respuesta. El divorcio sigue adelante, dije. Dávila se pondrá en contacto sobre el acuerdo. Dada la evidencia de adulterio, no esperes mucho. Y Isabela, hazme un favor. Dile a Javier que puede quedarse contigo. Os merecéis el uno al otro. Colgué. Los procedimientos legales llevaron meses, como siempre sucede en estos casos. Ricardo luchó contra las ejecuciones hipotecarias, pero la ley estaba de mi lado. Había firmado las hipotecas. Había incumplido los pagos. El hecho de que no supiera que yo era quien tenía las deudas no cambiaba sus obligaciones legales. Su propiedad insignia, la Torre Montoya, fue la primera en caer. La ejecuté e inmediatamente la vendí a una empresa de desarrollo por una ganancia sustancial. La ironía fue que el comprador planeaba renovarla y modernizarla, exactamente lo que Ricardo debería haber hecho años atrás en lugar de dejar que se deteriorara mientras cobraba el alquiler a inquilinos cada vez más desesperados. Las otras 2 propiedades siguieron en 3 meses. Ricardo intentó declararse en bancarrota, pero sus abogados le dijeron que no ayudaría. Las deudas estaban garantizadas por bienes inmuebles. La bancarrota podría retrasar las cosas, pero el resultado sería el mismo. El bufete de abogados de Tiago logró sobrevivir, apenas. Perder la cuenta de Enríquez dolió, pero tenían otros clientes. El propio Tiago me envió un correo electrónico disculpándose por su papel en el trato de la familia hacia mí. No respondí. Su disculpa llegaba 8 años tarde y estaba motivada enteramente por el interés propio. Jimena y Braulio tuvieron sus propios problemas. El fondo de cobertura de Braulio colapsó después de una serie de malas inversiones y reembolsos de clientes. Terminó aceptando un trabajo como analista financiero en la firma de otra persona, ganando una fracción de lo que había ganado antes. Jimena se divorció de él 6 meses después. Aparentemente, un hombre que no podía mantener su estilo de vida no valía la pena. Los valores de la familia Montoya en acción. Patricia se mudó a una casa más pequeña después de que Ricardo tuviera que vender la finca para cubrir sus deudas. Me llamó una vez preguntando si consideraría comprarla para que al menos pudiera quedarse en un entorno familiar. Me negué. Que alguien más fuera dueño de la casa donde Ricardo me arrojó vino a la cara. El divorcio de Isabela se finalizó después de 8 meses de disputas legales. Luchó por más, alegando angustia emocional y argumentando que las propiedades de su padre no deberían influir en el acuerdo. Dávila destruyó esos argumentos con la evidencia de adulterio y la documentación de mis reclamaciones de propiedad separada. Al final, Isabela se fue con $200.000 y su coche. Dado que yo valía 70 millones, había esperado mucho más. La vi una última vez en la audiencia final. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, como si la confianza que provenía de ser una Montoya le hubiera sido arrebatada. Intentó acercarse a mí en el pasillo del juzgado, pero pasé de largo sin reconocerla. No quedaba nada que decir.
Un año después de esa cena de Año Nuevo, estaba sentado en mi nueva oficina con vistas al horizonte de la ciudad. Mi fondo había crecido a $400 millones en activos bajo gestión. Había adquirido 2 propiedades más en el centro de la ciudad y estaba en negociaciones para una tercera. El negocio iba bien. Mejor que bien. Mi asistente llamó a la puerta. Señor Vargas, hay alguien aquí para verlo. No tiene cita, pero dice que es importante. Levanté la vista de mi ordenador. ¿Quién es? Dice que su nombre es Amanda Rivera. Es curadora en el Museo de Arte Contemporáneo. Sentí una pequeña sacudida de interés. Había sido mecenas del museo desde mi divorcio, asistiendo a inauguraciones y exposiciones. El arte se había convertido en un refugio, un recordatorio de que había belleza y significado más allá de los balances y las adquisiciones de propiedades. Hazla pasar, dije. Amanda entró en mi oficina con la confianza de alguien que sabe lo que quiere. Probablemente tendría unos 35 años, con cabello castaño rojizo y ojos inteligentes que absorbieron todo sobre el espacio en una sola mirada. Señor Vargas, dijo, extendiendo la mano. Gracias por recibirme sin cita. Llámame Mateo, dije, estrechando su mano. ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy aquí para pedir dinero, dijo sin rodeos. El museo está planeando una gran expansión, y estamos buscando donantes que entiendan el valor del arte en nuestra comunidad. Sonreí a pesar de mí mismo. Es un enfoque refrescantemente directo. No creo en hacer perder el tiempo a la gente, dijo Amanda. Usted es un hombre de negocios exitoso. Valora la eficiencia, así que estoy siendo eficiente. Hablamos durante 1 hora sobre los planes del museo, sobre arte contemporáneo, sobre el papel de la cultura en el desarrollo urbano. Amanda era brillante, apasionada y completamente indiferente a mi riqueza o éxito. Le importaba el arte, el museo, crear algo significativo para la comunidad. Cuando se fue, me había comprometido a donar $5 millones al proyecto de expansión. También la invité a cenar. Dijo que sí. La familia Montoya se desvaneció en el recuerdo durante el año siguiente. Escuché por varios canales que Ricardo había aceptado un trabajo en una empresa de gestión de propiedades, esencialmente trabajando para otra persona después de décadas de ser su propio jefe. Tiago seguía ejerciendo la abogacía, todavía mediocre. Jimena se había vuelto a casar, esta vez con un hombre que trabajaba en seguros. Patricia había controlado sus gastos. O tal vez simplemente ya no tenía el dinero de Ricardo para gastar. Isabela se mudó a California. Alguien me dijo que estaba trabajando en una galería en Los Ángeles, tratando de reiniciar la carrera que había abandonado cuando se casó con el estilo de vida Montoya. Le deseé lo mejor de la manera abstracta en que le deseas lo mejor a alguien que solía importar pero ya no. Amanda y yo salimos durante 6 meses antes de que le pidiera que se mudara conmigo. Dijo que sí, pero con condiciones. Mantuvo su apartamento como espacio de estudio. Mantuvo su independencia. Dejó en claro que estaba conmigo porque quería estarlo, no porque necesitara algo de mí. Era exactamente lo que necesitaba. En la víspera de Año Nuevo, exactamente 2 años después de que Ricardo me arrojara vino a la cara, Amanda y yo organizamos una cena en mi ático. La lista de invitados incluía a Dávila y su esposa, Marco Flores y su pareja, varios colegas de mi fondo y un puñado de amigos de Amanda del mundo del arte. A medianoche, mientras el champán fluía y todos celebraban, Amanda me llevó a un lado en el balcón. ¿Sabes lo que me encanta de ti?, preguntó. Mi apariencia y encanto devastadores, sugerí. Ella se rió. ¿No? Bueno, sí, pero no es lo que iba a decir. Me encanta que sepas lo que vales. No necesitas que nadie te valide. No necesitas que nadie te diga que eres exitoso o inteligente o valioso. Simplemente lo eres. La acerqué, mirando las luces de la ciudad extendidas debajo de nosotros. Tuve que aprender eso de la manera difícil. Las mejores lecciones suelen ser así, dijo Amanda. Estuvimos allí, en el frío aire de enero, escuchando los sonidos de celebración en el interior, y me di cuenta de algo importante. La familia Montoya había pensado que me estaban enseñando una lección cuando me trataron como si no fuera lo suficientemente bueno. Lo que realmente me enseñaron fue que ser lo suficientemente bueno para las personas equivocadas no significa nada.
Había construido mi éxito en mis propios términos. Me había alejado de las personas que no me valoraban. Y había encontrado a alguien que me amaba, no a pesar de quién era, sino por ello. Ese vino en mi cara había sido la llamada de atención que necesitaba. No para demostrarle nada a los Montoya, sino para demostrarme algo a mí mismo, que merecía algo mejor, que valía más de lo que nunca me habían reconocido. Y mientras Amanda y yo volvíamos adentro para unirnos a nuestros amigos, me di cuenta de que la mejor venganza no era destruir a la familia Montoya. La mejor venganza era construir una vida tan buena que no pudieran tocarla ni aunque lo intentaran. Ricardo Montoya me había arrojado vino a la cara, pensando que me estaba poniendo en mi lugar. Lo que realmente había hecho fue liberarme. Y por eso, supongo que debería agradecérselo.